Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, hola, saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una semana más. Y hoy estoy contenta, estoy feliz porque tengo a mi segunda invitada aquí en Emocionalmente Fuerte y ella es una mujer fabulosa, espectacular, es una mujer que maneja el tema de la comunicación y si hay algo que es sumamente importante, que es fundamental, son esas destrezas y esas habilidades que tenemos para comunicarnos. Así que hoy nos va a estar acompañando Anet Sofía y Anet nos conocimos casualmente a través de una amiga que se llama Beatriz, a través de la página de Bienestar y desde que yo vi lo que Anet estaba haciendo dentro de las 1000 cosas que Anet hace, porque también maneja un huerto, una cosa del más allá, bellísimo. Además de eso, tiene un nuevo proyecto que se llama Comunicarte. Y actualmente está ofreciendo unos talleres que yo te recomiendo que te matricules y que tomes acción, porque aunque tú pienses que tienes buenas destrezas de comunicar y de escuchar, óyeme, nunca está de más seguir nutriéndote y seguir buscando información. ¿Para qué? Para que te des cuenta si en efecto tus destrezas de comunicación son las adecuadas o si necesitas hacer algo más. Aquí tenemos a Anet, periodista de formación, ha estado trabajando fuertemente en estos últimos 3 años como tallerista, consultora, escritora. Feliz, Anet, de tenerte. Bienvenida a este espacio. Qué privilegio, qué honor que estés aquí compartiendo en Emocionalmente Fuerte. Bienvenida. Gracias a ti, Wanda, por la oportunidad de compartir y de alcanzar un público amplio a través de este mecanismo que es el podcast. Qué privilegio, qué chévere. Anet, y háblame un poco de dónde es que surge esta iniciativa, ¿verdad? Entre todas las cosas que tú te puedes enfocar con tu preparación académica y no tan solo con tu preparación académica, sino con tu experiencia de vida. ¿Por qué enfocarte en este tema de comunicación? Porque sé que estás trabajando dos talleres, el de comunicación efectiva y el que también próximamente vas a dar que tiene que ver con comunicación no violenta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué esta inquietud nace en ti y para qué ofrecer este servicio al público? Pues mira, Wanda, la comunicación no violenta llegó a mi vida hace unos cuantos años atrás, no te puedo especificar cuántos, pero fue en un foro de justicia restaurativa en Ohio que yo tomé, participé del mismo y conocí a una mujer maravillosa que ya daba talleres de comunicación no violenta y que ella me extendió una invitación a mí para yo aprender del tema. Y una vez yo aprendí del tema, me compré el libro que le exhorto a todo el mundo. El libro se llama Asimismo Comunicación no violenta, un lenguaje de la vida de Marshall Rosenberg y me transformó mi vida porque es una experiencia bien fascinante cómo tú acercarte a la comunicación mirándolo desde una perspectiva de no violencia. Y el concepto me encantó, me gustó mucho al punto que sentí la necesidad y la urgencia de compartirlo con otras personas. Y entonces lo integré a los talleres que ya yo había comenzado a ofrecer, porque mi enfoque en los talleres son comunicación efectiva, herramientas como la inteligencia emocional, la inteligencia no verbal y comunicación externa, pero yo quise añadirlo a la serie de talleres que yo ofrezco porque es un tema cuyo propósito para mí es conectar con uno mismo, conectar con esos receptores que son las personas a las que nosotros llegamos, así sea en una conversación como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, o en un grupo más amplio, más personas, 20, 30, 50 personas, no importa la cantidad de personas con la que nosotros estemos hablando, comunicarnos de manera compasiva y no violenta es sumamente efectivo y tiene múltiples beneficios que podemos hablar de ellos más adelante durante la conversación que tenemos. ¿Por qué o para qué la gente necesita saber de este tema, Anet?
¿Por qué es importante que el ser humano diga, déjame hacer una pausa y déjame revisar cómo está mi habilidad de comunicar? Pues mira, la comunicación es esencial para nuestras vidas en todos los aspectos, a nivel personal, a nivel profesional. Es una destreza que, según el CEO de LinkedIn, carecen la mayoría de los estadounidenses, y en Puerto Rico no se han hecho estudios que yo haya encontrado hasta ahora al respecto, pero me parece, por los sondeos informales que yo he hecho, y yo he alcanzado unas 50 personas a través de encuestas informalmente, me parece que también en Puerto Rico es una destreza que carecen las personas. Sin embargo, es una destreza esencial para nuestro éxito y para nuestro bienestar. La comunicación no violenta, yo la defino como un lenguaje o un proceso que nos permite dar desde el corazón, de una forma que aflore nuestra naturaleza compasiva. Y esa compasión nos permite tener un estilo de vida que es mucho más saludable que si no fuéramos compasivos. Por lo tanto, la gente se debe de motivar a pensar en este tipo de acercamiento a su comunicación, porque le es saludable, es beneficioso para su salud y para su bienestar, para su satisfacción, para mejorar su desempeño, en fin, para muchísimas cosas es sumamente útil este tipo de comunicación. El ser humano constantemente se está comunicando y en este espacio de emocionalmente fuerte, yo le invito a las personas que me escuchan que empecemos por nosotros, que empecemos nosotros por revisar cómo está ese proceso. Y cuando yo escuché hace mucho tiempo acerca de la comunicación no violenta, que me la habló una doctora en una cita médica que fui hace mucho tiempo atrás, a mí me hizo mucho sentido, Anet, porque yo le decía, es que comenzando con nosotros, esos pensamientos, esa dureza que tenemos con nosotros mismos, cómo nos juzgamos, cómo somos tan violentos en nuestro pensamiento, y no tan solo eso, que se refleja a través también de nuestra comunicación. Entonces, ¿cuáles son esas cositas que en tu experiencia tú ves escuchando, por ejemplo, en el supermercado, cuando la gente está haciendo fila en algún lugar donde tú estás, que no son tus clientes, pero como todo el tiempo nos estamos comunicando, nosotros podemos escuchar alrededor? ¿Cuáles son esas cosas que tú escuchas que tú dices, esta persona sería bien valioso que tome un curso acerca de comunicación no violenta? Pues si tú supieras, Wanda, que la comunicación no violenta es lo contrario a prácticas que son mucho más comunes de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, la práctica de compararnos con otras personas, de juzgar a otros o juzgarnos a nosotros mismos y criticar. Esas son tres características que tiene la comunicación que llamamos violenta. Si tú te juzgas, si criticas o comparas con otros. Y eso es algo que la gente hace cotidianamente. Y a eso es lo que se le llama violencia. Anet, quiero que repitas eso nuevamente, y la gente que nos está escuchando hoy, que saque una hoja y que lo ponga bien grande. Estos son cosas que nosotros queremos crear esa conciencia para no seguir repitiéndolo. Así que estoy claro para que la gente lo anote y lo ponga en recordatorios por todos lados, porque nos vamos ahí en ese piloto automático del juicio, de la crítica. Así que, ¿cuáles son esos tres elementos, Anet, nuevamente? Las tres características de la violencia en la comunicación no se trata de gritarnos ni se trata de usar palabras llamadas malas o soeces, se trata de juzgarnos, compararnos y criticarnos, nosotros hacia nosotros mismos y hacia los demás. Aquí la invitación para la gente que nos escucha es, oye, que identifique cómo caemos en esos patrones. ¿Y cuál sería la alternativa, si alguna, Anet, cuando Sí, estamos en esa conversación, estamos en esa, yo le llamo la pelea con la cual cohabitamos casi todo el tiempo? ¿Cuál sería la recomendación? pues mira, hay 4 pasos, que estos pasos los voy a decir lentamente y si los tengo que repetir me dices y los repetimos. Son 4 pasos fundamentales que el doctor Marshall Rosenberg, psicólogo, que fue quien promovió este concepto, lo estableció como una metodología, como un mecanismo para poder ser compasivos y no violentos. Son 4 pasos. Lo primero es observar, pero observar sin evaluar, sin juzgar, sin estereotipar. Lo segundo, nombrar tu sentimiento.
¿Cuál es la emoción que estás sintiendo en ese momento, en esa conversación? Lo tercero, nombrar una necesidad que estás llenando, que deseas llenar o que no está siendo llenada por la otra persona. Y lo último, petición de acción. Son 4 componentes: observar, sentimiento, necesidad y acción. Porque en toda comunicación nosotros queremos obtener algo de la otra persona, ya sea simplemente que nos escuche, pero a veces queremos otra cosa. Pero nosotros en nuestra comunicación diaria a veces obviamos esos pasos y son pasos fundamentales que transforman la forma en que nos podemos comunicar unos con otros de una manera que sea más efectiva y más compasiva. Yo tengo varios ejemplos que puedo compartir si te parece bien, que es una forma más clara de que la gente entienda y cómo esto se aplica a la realidad. Fabuloso. Parte de estos asuntos, y esto lo hablé en el capítulo anterior, las cosas que hacemos en la comunicación que no deberíamos de hacer, y es este asunto de pensar que la gente tiene una bolita mágica para saber qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos, y realmente las personas nos pueden conocer y nos pueden conocer muchísimo, pero si nosotros queremos algo en particular, necesitamos también aprender a comunicarlo, como digo yo, en arroz y habichuela. Así que me encantan estos 4 pasos y que den los ejemplos, Anet. Sería fabuloso porque a través del ejemplo como lo podemos aterrizar mucho mejor y la gente me parece que va a ser como más entendible para todos. Así que cuéntame, ¿cuál sería uno de los ejemplos? Ok, el primer ejemplo sería una persona que le dice a otra: no estás cooperando conmigo. ¿Tú crees que eso es violencia? Pues a veces uno dice, pues no parece que eso sea violento, pero hay una mejor forma de decirlo siguiendo los 4 pasos que yo describí. En vez de decirle a alguien que no estás cooperando conmigo, tú puedes ser específico, darle la observación, que sería algo como decir: las pasadas 2 veces que te he pedido que me ayudes en una tarea específica no lo has hecho. Eso es una observación concreta sin juicio. Luego pasar a decir cómo tú te sientes al respecto. Me hace sentir molesta e incómoda. Luego pasas a explicar la necesidad, porque necesito cooperación de tu parte. Y finalmente, la petición de acción, le puedes decir algo como: ¿crees que podrías cumplir con la tarea que te estoy pidiendo para este jueves? Y ves que es una diferencia bien grande entre decir no estás cooperando conmigo y decir esas 4 oraciones que yo expliqué: observación, sentimiento, necesidad y acción. Tiene una característica bien importante y es que es más largo. Y es curioso porque en esta sociedad que nos ha tocado vivir tan acelerada, a veces no tenemos tiempo para comunicarnos, Wanda. A veces ocurre que no sacamos el tiempo. Totalmente. Vamos tan deprisa que que por eso es que caemos en ese piloto automático y pensamos que la otra persona entiende, que comprende lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy experimentando, lo que estoy diciendo. Y cada mente es diferente y cada uno de nosotros está en un momento histórico de su vida diferente también, manejando diversidad de emociones. Ahora te pregunto, Anet, ¿puede sonar como reclamo si la persona está emocionalmente cargada, aunque siga estos 4 pasos? Puede sonar cargado emocionalmente y se invalida lo de la comunicación no violenta? Pues eso va a depender, obviamente, como en toda comunicación, del contexto, del mensaje, del código que hay común entre las 2 personas que se están comunicando. Hay muchos factores. Yo, por lo menos por la experiencia que yo he tenido, tanto la teoría que he leído al respecto, pero más importante que la teoría, la práctica, practicando esto a nivel personal y a nivel profesional con diferentes personas, yo me he dado cuenta que realmente es bien efectivo. A veces no se tiene el tiempo de seguir los 4 pasos y a veces pues parece al principio un poco mecánico, ¿no? Pero una vez tú fluyes con el concepto de hablar desde la observación sin juicio, hablar desde el sentimiento que tú estás experimentando, hablar desde la necesidad que tú tienes y hablar claramente desde una acción concreta que tú le pides a otra persona, son 4 componentes bien poderosos que ayudan, no importa si la persona está cargada emocionalmente, porque ayuda a la comprensión profunda, porque no partes desde
desde la perspectiva del otro, no partes desde un ataque, partes desde ti. Es una mirada hacia el interior, que es la parte más importante para mí de la comunicación no violenta. Sí, es que este asunto de la comunicación no violenta también se une con lo que es comunicación efectiva y la comunicación no efectiva, ¿verdad? Si la persona está con ese veneno emocional, probablemente la observación la va a hacer desde ahí. Entonces, la invitación también sería, si tú estás cargado o cargada emocionalmente, toma un espacio para trabajar con eso, porque Claro, entonces saldría por esa boca el látigo o el cuchillo para tumbarle la cabeza a la otra persona, porque igual estamos hablando de este espacio de comunicación no violenta, pero es que también nosotros como seres humanos somos una cosa del más allá y podemos ser bien amorosos, pero también podemos ser muy terribles y podemos utilizar a veces las estrategias de una manera que no son. En ese caso, el trabajo emocional, esa gestión emocional, también es fundamental para que te puedas comunicar de una manera efectiva y que puedas practicar esta comunicación no violenta. ¿Qué otros ejemplos y qué otras recomendaciones nos darías entonces, Anne? pues mira, antes de darte otro ejemplo, quería reaccionar a lo que comentaste y es que hay dos elementos clave en la comunicación no violenta y es la empatía, por un lado, que es esa capacidad de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos, comprenderlo desde una posición profunda, y la honestidad, que es esa cualidad que nos permite decir la verdad y ser razonables y justos con nosotros y con los demás. Y a veces, eso que a lo que tú te hacías referencia, tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional, obviamente. Hay momentos en donde nosotros sentimos coraje y sentimos emociones que quizás no son tan agradables, pero un ejemplo de una práctica que no es violenta, que es una comunicación compasiva, es incluso la expresión de nuestro coraje hacia los demás. ¿Cómo tú expresas el coraje hacia los demás? Una cosa, la gente se cree que tiene que inhibirse de expresar el coraje y hay formas saludables, efectivas y compasivas y no violentas de expresar nuestro coraje. Si tú sigues estos 4 pasos cuando tienes coraje y lo dices desde esa perspectiva, sin juicio, poniéndote tú en el lugar del sentimiento y mirándote a ti, qué es lo que te está ocurriendo a ti, por qué tú estás experimentando ese coraje, entonces tú vas a hablar a la otra persona desde un punto de partida muy distinto que si tú hablaras con reproche o con juicio, lo cual va a hacer que ese receptor se ponga más a la defensiva y más agresivo. Pero si tú usas estos 4 pasos, tú poco a poco te das cuenta que incluso expresar el coraje es bien recibido por la otra persona, porque la otra persona va a reconocer la honestidad que tú tienes y va a hablar obviamente con una calma diferente a que si tú eres agresivo en tus palabras o en tu tono, pero obviar el coraje, que a veces las personas creen que esa es la salida más fácil o más inteligente emocionalmente y no lo es, puede que explote más tarde de una manera contraproducente. Que por eso es importante esto. Y eso es lo que yo llamo guardar las cosas debajo de la alfombra. Muchas veces nosotros nos ponemos esa máscara de no pasa nada y seguimos guardando las cosas porque no queremos herir a la otra persona, porque por alguna razón o por otra aprendimos, nos enseñaron y nos los creímos que tragarnos el coraje, tragarnos la frustración, tragarnos los sentimientos era algo bueno. Entonces resulta todo lo contrario, porque entonces es un acto de violencia hacia quién, hacia nosotros mismos. Entonces, esta mirada compasiva que tú estás planteando empieza desde uno mismo, desde sí mismo. Tener esa compasión y yo también le añado el amor y la valentía de decir, oye, es válido sentirme enojado, es válido sentirme frustrado, es válido lo que estoy sintiendo y experimentarlo. Lo que no funciona es precisamente ponerme la máscara y tratar de esconderlo, porque eso entonces se le suma a otra situación, que se le suma a otra situación y de repente ocurre lo que no queremos que ocurra, que es esta exacerbación de la conducta, que es este grito, que es esta pelea, que entonces al final lo que hace es que te sientas peor que el inicio.
Si comenzamos a practicar estos cuatro puntos que nos trae de la observación, de mirar cuál es la emoción, cuál es la necesidad y hacer esa petición de acción, en la medida que lo practiquemos y lo practiquemos y lo practiquemos, nos va a salir orgánicamente. Al inicio, pues me parece que un poco vamos a estar ahí peleándonos con eso. Sin embargo, merece nuestro esfuerzo hacer esa práctica. Sí, y debo añadir que esto requiere dos partes del proceso. El proceso, por un lado, tú te expresas de esa forma, honestamente, siguiendo esos 4 pasos fundamentales que discutimos anteriormente, pero también tú tienes que recibir empáticamente lo mismo de parte de la otra persona. O sea, porque tú no vas a permitir que solamente tu lado sea el que es válido en términos de sentimientos y necesidad. Y ahí es donde entra la importancia de esta comunicación no violenta y la efectividad que tiene, porque se genera un diálogo y una conversación que es tan y tan distinta a lo que estamos acostumbrados y como tú bien señalaste anteriormente, a lo que nos educan, porque a veces lamentablemente es una realidad que nuestros núcleos, nuestros mecanismos de socialización, incluso la escuela, la familia y otras instituciones juegan un rol en formar cómo nos debemos de comunicar y a veces pues fallan en cierta medida en ese aspecto de comunicarnos de una forma que es violenta sin necesariamente gritar, porque eso yo quiero recalcarlo, no se trata meramente de alzar el tono de la voz o no alzarlo, son la selección de palabras que tú haces, la selección de palabras para nuestro diálogo interno y externo puede hacer una diferencia. Las palabras pueden sentenciarnos o pueden liberarnos, o sea, la comunicación a mí me gusta verla como una analogía, puede tender puentes que nos conectan unos con otros o puede crear barreras que nos distancian. Exacto. Y a eso le sumamos la comunicación no verbal, porque nos quedamos callados supuestamente porque no queremos herir y lastimar a los demás, pero ese lenguaje no verbal es otra cosa, o sea, el nivel de violencia que puede haber ahí es a otros niveles. Básicamente la invitación, Anet, es que a detenernos, a mirar, a reflexionar de qué manera nos estamos comunicando y atrevernos, ¿verdad?, a dar ese giro y también comprender, porque muchas veces en mi experiencia, cuando tengo un cliente, es que yo estoy siguiendo las recomendaciones, que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo y probablemente sí lo estamos haciendo, pero la otra persona está en una frecuencia diferente. Entonces, el que estés tú practicando, por ejemplo, estas recomendaciones de la comunicación no violenta, pues no significa que en 3, 2, 1 la otra persona lo va a aprender a hacer y se va a comportar de la manera que tú lo estás esperando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y tenemos la expectativa de encontrar la fórmula mágica. Entonces, nuevamente ahí aplicamos la compasión de respira profundo, procésalo. Cada quien está en un espacio manejando lo suyo. Y en ese Sí, y sentido, pues en ese sentido, perdona que te interrumpí ahí, pero lo que quería era aportar sobre lo que acabas de mencionar, que me parece que a veces sí las personas creen que o les pasa la realidad, intentan utilizar estas 4 estrategias u otras estrategias en su vida y resulta que no les funciona inicialmente. Y ocurre, pues para mí que es un proceso, ¿no? Que es un proceso de aprendizaje. Y también yo entiendo que uno encuentra resonancia con los demás cuando tú logras ir adentro de ti, cuando tú logras cambiar el escenario y esa persona de alguna forma se va a dar cuenta. Y poco a poco también va a recibir de una manera más empática si tú ofreces de una manera más empática. El problema es que yo encuentro que muchas veces nosotros no nos hablamos de manera empática a nosotros mismos. Y eso es un fallo. Entonces, ¿cómo tú puedes comunicarte empáticamente, compasivamente y efectivamente con los demás cuando no lo haces contigo? Entonces, ahí hay un exacto, proceso interno de crecimiento, de respeto. Lo fundamental es mejorar de adentro hacia afuera. Y yo creo que exacto. los ejemplos son evidentes. Las experiencias que yo he tenido, mucha gente me dice al principio, sí, me miran con una cara como que estoy en otro planeta.
porque estás hablando. Exacto, tú olvídate, te saliste, Exacto, te saliste del mundo, te saliste del mundo. pero es el principio. Cada cambio va a requerir esfuerzo, va a requerir disciplina. Oye, pero al final, Anet, si eso va a resultar en un beneficio de tranquilidad, de paz, de bienestar, pues merece el esfuerzo de exponerme, de practicarlo, de estar mirándome yo, de trabajarlo, ¿verdad? Porque pues si queremos paz, como decía Gandhi, esa paz empieza primero con nosotros. Entonces es trabajarlo fuertemente con nosotros y ir creando esa inspiración, esa chispa, ir contagiando a la gente de esta buena vibra, de que sí es posible escucharnos, de ser empáticos, de ser honestos, sin irnos a este espacio de me tomé la píldora mágica y ya todo va a estar resuelto en 3, 2, 1. Se Claro, requiere práctica, se requiere disciplina. requiere práctica y yo lo veo como, por ejemplo, la meditación, la gente que practica yoga y practicas otras actividades que ya se ha demostrado que son saludables y efectivas para tu bienestar. Tú necesitas practicarlas y no es que hoy me acordé de ser compasiva y mañana y los próximos 3 días me olvido. Es que tú tienes que aplicarlo diariamente, minuto a minuto, mientras estás a solas contigo mismo, que estás 24/7 y mientras estás rodeada de otras personas. Esto es una aplicación que tiene que ser constante y como dice el refrán también, la práctica hace la perfección. Así que es necesario que tú lo implementes porque no hay otra forma de probarlo y probar su eficiencia y vas a ver el cambio a menos que lo implementes realmente. Y esto es una estrategia que se ha utilizado en escenarios incluso de alta violencia y ahí fue que surgió Marshall Rosenberg en Detroit, en las calles de Detroit en Estados Unidos, donde había mucha pobreza y mucha violencia. Y eso ha funcionado en escenarios de alta violencia, ha funcionado en escenarios donde las personas están prisioneras por algún crimen y hacen encuentros entre la persona, ¿verdad?, que el agresor, la persona que cometió el crimen y la persona que recibe la agresión y logran que se comuniquen de una manera compasiva. O sea que esto tiene un poder bien grande, no podemos subestimarlo. Sí, requiere esfuerzo y requiere que le pongamos las ganas. O sea, si queremos que algo se transforme, esa transformación empieza primero con nosotros. Para la gente que nos escucha, que practique estos 4 pasos, que los practique a todo momento consigo mismo, con los demás, que se mire, que se evalúe y que empiece a hacer esas modificaciones de incluir la empatía y la honestidad en todas las cosas que hace. Anet, te pregunto, ahora con este asunto del coronavirus, que está mucha gente trabajando desde la casa y ya estamos en el nuevo semestre escolar y el nivel de estrés ha aumentado, porque bueno, no es lo mismo trabajar fuera de la casa, los niños en el colegio, en la escuela, a que estamos todos dentro de la casa. Entonces, una de las cosas que he visto que se ha afectado en las familias hoy día precisamente tiene que ver con la comunicación y es que de marzo para acá han pasado tantas cosas, hemos tenido tanta información por todos lados que emocionalmente hay un impacto. Entonces, como una mamá, como un papá, como un hijo pudiese utilizar estos 4 pasos para manejar estos tiempos de reto que estamos todos. Pues mira, yo le añadiría que además de los 4 pasos que mencioné y los 2 aspectos clave que son la empatía y la honestidad, le añadiría otro factor que es la escucha activa. Eso es bien importante para nosotros poder tener una comunicación no violenta y una comunicación efectiva en general. La escucha activa nos permite conectar con la otra persona y detenernos. Y yo creo que en esta época, ¿verdad?, que nos ha tocado la virtualidad también, es bien importante porque si ustedes se fijan, pues estamos como ahora mismo en este podcast, ustedes nos están viendo nuestro lenguaje no verbal, pero las palabras, la entonación, las pausas, los silencios hablan, dicen mucho. A mí me gusta una cita de Alexandra Vega que publicó en El Nuevo Día hace unos meses atrás del Manual de Primeros Auxilios para la Salud Mental, que dice que la manera más poderosa de conectarnos con otros es escuchar.
Un silencio respetuoso tiene más poder para curar y conectar que las palabras. Y no es simplemente oír, es estar completamente atentos a lo que se dice, a lo que no se dice, a lo que detrás del nombre no se nombra, como escribió Jorge Luis Borges. Me parece esa cita bien interesante y bien a tono a lo que me estás preguntando, porque yo creo que tanto los padres como los hijos necesitamos sacar tiempo para escucharnos detenidamente, activamente y empáticamente. Y obviamente eso es una de las cosas que carecemos más en estos días donde hay un ajetreo enorme, porque muchas de las personas con las que yo en mi círculo me dicen que tienen más trabajo ahora, que están trabajando virtualmente desde las casas que lo que tenían antes. Por lo tanto, tienen menos tiempo de comunicarse realmente con sus parejas y con sus hijos. Así que es cómo utilizamos el poco tiempo que tengamos de una manera que sea de calidad. Y esa calidad también tiene que ver con otro componente fundamental de la comunicación efectiva, que es la asertividad. Tenemos que encontrar ese punto medio. No podemos estar pasivos ni podemos estar agresivos. Tenemos que estar en el punto medio, que es ser asertivos. Y entender también que aunque son quizás unos tiempos de reto, pues confiar que todo pasa y que de alguna manera u otra nosotros tenemos los recursos para poder manejar esta situación. Y si se añaden estos elementos que nos estás compartiendo hoy, genuinamente podríamos crear algo maravilloso en esta temporada, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación de los niños en casa y todo el mundo trabajando en casa. Oye, que estamos compartiendo con la gente que para nosotros son los más importantes. Entonces, mucho ojo con lo que sale de nuestra boca, cuál es la intención de esa palabra, que todo lo que salga de nuestra boca, hacernos de ese propósito de que todo lo que digamos de alguna manera u otra sirva para alentar la buena salud mental de cada uno de los miembros de la familia. Yo creo que si ponemos nuestro foco ahí, todo como que puede fluir de una manera diferente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se trata de salud. Y a mí me gusta ver ese vínculo, ese es bien importante. Yo he estado haciendo unas investigaciones de cómo se relaciona la comunicación con la salud, porque a veces pensamos en comunicación efectiva y la gente cree que eso es una destreza para los que están en el campo del periodismo, para la gente que está en la televisión o en la radio solamente, para las figuras públicas. No, la comunicación es esencial para todo el mundo, para su vida cotidiana y para la salud. Hay varios estudios. Hay uno que me gusta de Clínica Mayo, Mayo Clinic, que menciona el hablarse positivamente a uno mismo con la correlación en la reducción de los niveles de estrés. Yo creo que yo lo puse en estos días en una de las comunidades que participo en Facebook y es interesante porque hablarnos positivamente se nos olvida. Nosotros cuando cometemos algo, hacemos un acto que parece que es un error, porque a mí tampoco podemos estar una hora más hablando de si los errores o son oportunidades de aprendizaje, ¿no? Cuando hacemos algo, nos criticamos, nos juzgamos y hacemos esas prácticas que comenté al principio que son tan dañinas para nuestra salud. Sin embargo, los estudios están apuntando a que cada vez que nos hablamos positivamente, incluso reducimos los niveles de estrés. Y los niveles de estrés están vinculados con enfermedades del corazón, con cáncer, con Alzheimer, con tantas cosas que nos pudieran dar y nosotros podemos prevenirlas a través de una comunicación empática, compasiva con nosotros mismos y con los demás. Definitivamente que la importancia de esto es enorme, va a unos niveles que son insospechados y no podemos esperar a tener una audiencia de 20, de 50 personas, a estar frente a un público porque quizás ese momento no va a llegar, pero tú te comunicas diariamente con otras personas. Por lo tanto, todo esto lo tienes que aplicar es en el diario vivir. Exactamente. Es que la comunicación es el medio, es el vehículo para darnos a entender con los demás. Es fundamental mirar qué es lo que estamos haciendo con esa comunicación, de qué manera la estamos usando a nuestro favor y de qué manera la estamos también utilizando en nuestra contra. Todo el tiempo nos estamos comunicando. La pregunta es ¿qué es lo que estamos nosotros comunicando? Fundamental este asunto de la inteligencia emocional, de gestionar las emociones, porque ciertamente cuando tenemos ese veneno emocional podemos lastimar a la gente que tenemos alrededor. Y hay muchos estudios con relación, que es lo que nos estabas compartiendo, Anet,
pero también la gente, oye, algo tan simple como nótalo en ti, míralo en ti. Cuando tú te levantas en la mañana y termina el día, tú dices, ay, wow, qué bien, yo la pasé en el día de hoy. Cuando tú tienes pensamientos positivos, cuando tú tienes una actitud proactiva, o sea, cuando tú estás en esa onda de cuidarte a ti, de respetarte a ti, todo fluye de una manera diferente a cuando permitimos que algo que a lo mejor ni siquiera es nuestro, algo de afuera nos afecte y nos impacta y nos quita el brillo, nos quita la alegría. Entonces es crear esa conciencia de que esos pensamientos van a estar ahí y que van a surgir por X o Y razón, pero que yo también puedo tener esa habilidad de agarrarme en ese pensamiento que a lo mejor no me está empoderando en ese momento, pero si yo me doy cuenta, puedo dar un giro en ese pensamiento. Y el dar el De giro, acuerdo. ya estoy practicando ese espacio no violento conmigo. Y es esa oportunidad de crear algo diferente para mí. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es fundamental para nuestros días, los tiempos que nos han tocado vivir, son tiempos de retos, de oportunidades, y yo creo que es esencial este tipo de comunicación definitivamente para nosotros mismos y para los demás, y no solo para nuestro estado, ¿verdad?, nuestra salud y nuestro estado socioemocional. Yo creo que hay otros estudios que hablan de las relaciones saludables. O sea, nuestras relaciones tienen que ser relaciones saludables y efectivas para que nosotros incluso seamos más longevos. Si queremos tener una vida larga y una vida que sea saludable, tenemos que tener buenas relaciones y la comunicación esencial, que sea no violenta, es clave para poder tener ese tipo de relación y para no hacernos daño a nosotros ni hacerle daño a los demás y vivir en una sociedad que al final del día sea mucho más pacífica que la que tenemos realmente hoy en día. Por eso es mi misión de querer capacitar a más personas en este sistema o este approach, en esta forma de ver la vida, porque yo creo en su importancia y creo que transforma, como me transformó a mí, yo sé que ha transformado muchas vidas y es bien importante. Te escucho y lo que resuena en mí es libertad. O sea, el practicar esto de comunicación no violenta de alguna manera u otra va a crear un espacio de paz y un espacio de libertad para la gente. Y mi invitación es que la gente se lance, que lo practique. Aquí ya, Anet, a toda la gente que nos escucha y que nos sigue, busca el libro, nútrete y además de eso, quiero que sepas que Anet hoy empieza un grupo, así que estás a tiempo para que te matricules en ese curso que va a estar ofreciendo Anet y ya la escuchaste, ya sabes que ella está preparada y documentada para este tema. Y como siempre digo, oye, la mejor inversión que puedes hacer es a través de la educación, invierte en ti, escudriña, busca y trabaja, porque tú vas a ir contigo a todos lados. Así que asegúrate que ese viajecito sea un viaje liviano y que todo lo que tengas a tu alrededor sean herramientas que te apoyen a ti a precisamente crear esa vida que tanto sueñas, esa vida que tanto te mereces. ¿Dónde te conseguimos, Anet, para que las personas se puedan matricular? Dime las redes sociales, el correo electrónico, cómo la gente se puede contactar contigo. Pues mira, yo tengo una página, una micropágina que tiene mi información de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico, que se llama comunicarte.visitme. Visitme es con B de bueno, visitme.com. Mi correo electrónico lo puedo ofrecer también, comunicarteanet@gmail, comunicarteanet@gmail. Y mi teléfono, pues me consiguen también para saber los detalles de los talleres y de los coachings que ofrezco, es el 420-4939. 420-4939. Comenzando con el 787, Comenzando 420. con el 787, sí. 420-4939. Excelente. De todas maneras, yo voy a poner la información de Anet, de sus redes sociales y su correo electrónico y su página en las notas del programa para que tú puedas seguirla también a través de Facebook.
Y bueno, hacerle la invitación a toda la gente, es posible, estás a tiempo, es para aplicar todos estos conceptos de comunicación no violenta. Y si quieres saber más acerca del tema y si quieres profundizar, pues te invito a tomar acción, matricúlate en el curso, estás a tiempo, empieza esta misma noche. Algunas otras recomendaciones generales, Anet, que te parece que son importantes para la gente, ¿cuáles serían? Mira, una clave para mí final en estas últimas palabras es que la clave de todo esto es la presencia, estar presente, dice Marshall Rosenberg. Y eso es como la práctica que está por ahí de moda, que es el mindfulness, estar completamente presente aquí y ahora. Cuando tú estás comunicándote con alguien, tú debes de tratar de inhibir ese impulso de tu mente a irse por otros lados, a irse al pasado con culpas o con reproches o a irse al futuro con ansiedad por lo que no ha llegado. Yo entiendo que debemos de estar presentes aquí y ahora y eso ayuda a nuestra comunicación que sea compasiva, no violenta y efectiva. Excelente. Así que ante tiempos de retos es importante hacer esta pausa, mirarte, que es lo que nos ha estado invitando Anet hoy, observarte, nombrar cuál es esa emoción, nombrar cuál es la necesidad y por supuesto cuál es la acción que vas a tomar. Así que antes de irnos, agradecerte, Anet, por tu tiempo. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Espero que este sea el primero de otros programas en el cual me puedas estar acompañando. Gracias por ser parte de Emocionalmente Fuerte, el podcast. Gracias a ti por la oportunidad, Wanda, y por permitirme llegar a más personas a través de este medio. Muchas gracias, Anet, muchas gracias. Y a toda la gente que nos oye, ya sabes, busca las notas del programa. Recuerda que ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Este espacio no pretende diagnosticar, prescribir ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico. De necesitar ayuda, contacte a tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.